La noche de Las Vegas brillaba como un escenario sin telón. Las luces de neón rebotaban contra el asfalto, los casinos seguían rugiendo y la ciudad parecía celebrar una victoria eterna. Apenas unas horas antes, Tupac Shakur caminaba entre multitudes como una figura invencible, admirado, temido, rodeado de aplausos y tensión contenida. Nadie, o eso parecía, estaba preparado para lo que vendría después. En cuestión de minutos, esa misma noche se transformó en un corredor oscuro que conducía directo a una cama de hospital. Un automóvil detenido en un semáforo, un vehículo que se aproxima lentamente, un instante suspendido en el aire, y luego el sonido seco de varios disparos que rompieron para siempre el ritmo de la ciudad. A partir de ese momento, el tiempo empezó a correr de otra manera para Tupac. Durante días, el mundo contuvo la respiración. ¿Quién estaba realmente con él en esas horas finales? ¿Qué decisiones se tomaron y cuáles se dejaron pasar mientras su vida pendía de un hilo? ¿Y por qué, incluso rodeado de gente, su final parece marcado por una soledad imposible de ignorar? Esta no es solo la historia de un crimen sin resolver del todo. Es el relato de las últimas horas de un icono, de cómo una noche de lujo y adrenalina terminó convertida en una sala de cuidados intensivos, y de las preguntas que todavía hoy siguen persiguiendo a quienes intentan reconstruir qué ocurrió realmente en esas horas finales que cambiaron la historia de la cultura popular. La noticia se propagó como una descarga eléctrica. Primero fueron rumores confusos que circularon por emisoras de radio locales en la madrugada. Luego, titulares urgentes en televisión. Finalmente, la confirmación que nadie quería escuchar. Tupac Shakur había sido gravemente herido en un tiroteo en Las Vegas y se encontraba en estado crítico. En cuestión de horas, el caso dejó de ser un hecho policial para convertirse en un evento cultural global. Las cadenas de noticias interrumpieron su programación. Las imágenes de la avenida iluminada, del BMW detenido y de la policía acordonando la zona se repitieron en bucle. En las calles, frente a tiendas de discos y estudios de radio, pequeños grupos comenzaron a reunirse sin saber exactamente qué decir. Algunos hablaban en voz baja, otros gritaban nombres, otros simplemente miraban al vacío. La pregunta era la misma en todas partes. ¿Cómo pudo pasarle esto a alguien tan visible, tan protegido, tan poderoso? El impacto no se limitó al mundo del hip hop. Artistas de distintos géneros, deportistas, actores y figuras públicas reaccionaron con una mezcla de rabia, incredulidad y temor. Tupac no era solo un rapero exitoso, era un símbolo de confrontación, de voz incómoda, de una generación que hablaba sin pedir permiso. Su caída no se percibía como un accidente aislado, sino como una señal de que algo profundo estaba fallando en el sistema que rodeaba a sus ídolos. Mientras tanto, en el hospital, la información llegaba a cuentagotas. Cada comunicado médico era analizado palabra por palabra. Estado crítico pero estable. Pronóstico reservado. Frases frías que contrastaban con la tormenta emocional que se desataba afuera. Los fans se aferraban a cualquier atisbo de esperanza, recordando la fortaleza casi mítica que Tupac había demostrado en el pasado, como si su resistencia física pudiera imponerse una vez más a la realidad. Los medios comenzaron a reconstruir el rompecabezas incluso antes de que existieran respuestas claras. ¿Fue un ataque planeado? ¿Una represalia? ¿Un acto impulsivo que salió de control? Las primeras versiones se contradecían entre sí, alimentando una sensación colectiva de desconcierto. Cada testigo parecía haber visto algo distinto. Cada fuente aseguraba tener la verdad. Lo que quedaba claro desde el primer momento era que esta no sería una historia que se cerraría rápido. La figura de Tupac, suspendida entre la vida y la muerte, se convirtió en un espejo donde se reflejaban tensiones raciales, conflictos económicos, rivalidades artísticas y el lado más oscuro de la fama. Incluso antes de que su destino final se confirmara, el mundo ya entendía que no estaba presenciando solo la agonía de un hombre, sino el nacimiento de una herida abierta en la cultura popular. Y mientras las cámaras seguían apuntando al hospital y las calles se llenaban de velas improvisadas, una pregunta empezaba a imponerse con fuerza.
¿qué había ocurrido realmente antes de que esas balas detuvieran la noche de Las Vegas? Para encontrar la respuesta, había que retroceder en el tiempo, mucho antes de esa madrugada, y observar el camino que condujo a Tupac hasta ese punto sin retorno. Para entender por qué las últimas horas de Tupac Shakur estuvieron cargadas de tensión y peligro, es necesario retroceder mucho más atrás que la noche de Las Vegas. Su historia no comienza bajo luces de neón ni en alfombras rojas, sino en un entorno marcado por la lucha, la vigilancia constante y una conciencia temprana de la injusticia. Desde niño, Tupac aprendió que el mundo no era un lugar neutral y que la supervivencia, tanto física como emocional, exigía estar siempre en guardia. Creció rodeado de discursos políticos, de historias de persecución y de una sensación permanente de amenaza. Esa infancia moldeó su carácter y su mirada. Tupac no solo observaba la realidad, la desafiaba. Cuando descubrió la música y la poesía, encontró un canal para convertir rabia y vulnerabilidad en palabras que golpeaban con la fuerza de un manifiesto. En poco tiempo, su voz comenzó a destacar por una mezcla poco común de crudeza y sensibilidad. El ascenso fue rápido y vertiginoso. Álbum tras álbum, Tupac pasó de ser una promesa a convertirse en una figura central del hip hop. Su imagen pública se construyó sobre contrastes intensos. Por un lado, el artista combativo, casi beligerante. Por otro, el poeta introspectivo capaz de hablar de dolor, abandono y miedo sin filtros. Esa dualidad lo hacía magnético, pero también impredecible. Con la fama llegó la exposición constante. Cada gesto era observado, cada letra analizada, cada conflicto amplificado por los medios. Tupac parecía moverse cómodo en ese caos, como si la confrontación alimentara su creatividad. Sin embargo, detrás de las cámaras y de los escenarios, el desgaste comenzaba a hacerse visible. Las tensiones con otros artistas, las disputas con sellos discográficos y una relación cada vez más hostil con la prensa, crearon un entorno donde la calma era prácticamente inexistente. A medida que su nombre crecía, también la hacía la lista de enemigos reales o percibidos. El éxito no trajo aislamiento del peligro, sino todo lo contrario. Cada viaje, cada evento público, se transformaba en un potencial campo minado. Tupac vivía rodeado de gente, pero rara vez en verdadera tranquilidad. La sensación de estar siempre en el centro de algo más grande que él empezó a erosionar su equilibrio. Este contexto es clave para entender las decisiones que tomó en los años, meses y días previos a su muerte. Tupac no llegó a Las Vegas como un hombre desprevenido. Llegó como alguien acostumbrado a convivir con el riesgo, quizá demasiado acostumbrado. Su historia, marcada por luchas constantes y una fama abrasadora, había trazado un camino donde la línea entre el triunfo y la tragedia se volvía cada vez más delgada. Y mientras el público seguía viendo a un icono invencible, por debajo de esa imagen comenzaban a acumularse presiones invisibles que, lentamente, empujaban su vida hacia un punto crítico. Las luces del éxito seguían encendidas, pero las sombras ya estaban demasiado cerca. Con el paso del tiempo, la figura pública de Tupac empezó a mostrar grietas cada vez más visibles. El mismo fuego que alimentaba su música comenzó a consumirlo desde dentro. Las controversias se acumulaban, y cada nuevo titular parecía empujarlo un poco más hacia un territorio peligroso, donde la fama y el conflicto se confundían. No era solo una cuestión artística, era una forma de vivir al límite, de responder a cada provocación como si se tratara de una batalla personal. Los enfrentamientos con otros artistas y los choques con la industria no eran simples desacuerdos creativos. Detrás de ellos había orgullo herido, desconfianza y una sensación permanente de estar rodeado de enemigos. Tupac se movía en un entorno donde la lealtad era frágil y donde cada palabra podía ser interpretada como una amenaza. Esa tensión constante comenzó a afectar su estabilidad emocional, aunque hacia afuera siguiera proyectando fortaleza. A esto se sumaban problemas legales y conflictos que lo obligaban a vivir con una presión adicional. Comparecencias ante tribunales, acusaciones, rumores y una vigilancia mediática implacable crearon una atmósfera asfixiante. Cada salida pública estaba cargada de expectativas y de riesgos. Cada noche, incluso las que parecían celebraciones, podía transformarse en un escenario de confrontación.
En lo personal, el aislamiento se hacía más profundo. Aunque siempre estaba rodeado de gente, pocas personas tenían acceso real a sus miedos y dudas. Tupac hablaba de amor, de dolor y de pérdida en sus canciones, pero en la vida cotidiana parecía atrapado en un papel que no podía abandonar. La imagen del artista combativo se había convertido en una armadura que lo protegía, y al mismo tiempo lo separaba de cualquier posibilidad de descanso. Las decisiones impulsivas comenzaron a ser más frecuentes. Reacciones rápidas, respuestas públicas cargadas de emoción, gestos que reforzaban su reputación de hombre impredecible. Para algunos, eso lo hacía auténtico. Para otros, peligrosamente vulnerable. Lo cierto es que ese patrón de conducta lo colocaba una y otra vez en situaciones donde el margen de error era mínimo. A medida que se acercaba el final, las señales de alerta estaban ahí, aunque no siempre eran reconocidas como tales. La presión acumulada, la exposición constante y la falta de un espacio seguro para bajar la guardia formaron una tormenta perfecta. Tupac parecía avanzar convencido de que podía controlar el caos que lo rodeaba, sin advertir que ese mismo caos estaba ganando terreno. Este descenso no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de años de tensión, de conflictos no resueltos y de una fama que exigía cada vez más. Cuando finalmente llegó a Las Vegas, llevaba consigo no solo el peso de su éxito, sino también una carga emocional que hacía que cualquier chispa pudiera encender algo irreversible. En las semanas previas a la noche de Las Vegas, la agenda de Tupac parecía la de alguien que no pensaba detenerse. Proyectos en marcha, apariciones públicas, viajes constantes. Desde afuera, todo indicaba movimiento, ambición, energía. Sin embargo, quienes estuvieron cerca notaron un ritmo distinto, más acelerado, más tenso, como si cada decisión se tomara con prisa, sin espacio para la reflexión. Era la sensación de alguien que vive con el reloj interno siempre adelantado. Algunas entrevistas de ese periodo dejaron frases ambiguas, cargadas de intensidad. Comentarios sobre lealtad, traición, destino. Nada explícito, nada que pudiera señalarse como una despedida, pero sí suficientes pistas para que, con el tiempo, muchos se preguntaran si había una intuición de peligro flotando en el ambiente. Tupac hablaba como quien sabe que está rodeado de fuerzas que no controla del todo, aunque se niegue a admitirlo abiertamente. Los días previos al viaje a Las Vegas estuvieron marcados por una mezcla de expectativa y nerviosismo. El evento al que asistiría prometía ser una celebración, una noche de lujo y visibilidad. Aún así, había advertencias informales, comentarios al pasar, señales pequeñas que hoy resultan inquietantes. Cambios de humor, decisiones tomadas a último momento, una sensación general de alerta que contrastaba con la imagen de fiesta que se proyectaba hacia afuera. Durante esas jornadas, Tupac mantuvo contacto con su círculo cercano, pero no hubo grandes pausas ni momentos de repliegue. La vida seguía avanzando a toda velocidad. Cada desplazamiento era público, cada aparición generaba reacciones inmediatas. En ese contexto, bajar la guardia parecía imposible. La fama no concedía descanso, y el entorno tampoco ofrecía refugio. El día que llegó a Las Vegas, la ciudad lo recibió como una estrella más del espectáculo. Hoteles llenos, cámaras, fanáticos atentos. Todo estaba preparado para una noche que debía ser memorable. Sin embargo, bajo esa superficie brillante, las tensiones acumuladas seguían presentes. El pasado reciente, con sus conflictos y heridas abiertas, viajaba con él. Es en este punto donde el relato comienza a cerrarse sobre sí mismo. Las semanas de presión desembocan en horas, las horas en minutos. Cada decisión tomada en esos días finales adquiere un peso distinto cuando se observa desde el final del camino. La pregunta inevitable se impone. ¿Hubo un instante en que todo pudo haber sido diferente? La noche aún no había comenzado, pero el escenario ya estaba listo. Las luces, la multitud, la expectativa. Tupac avanzaba hacia lo que sería su última aparición pública sin saber, o quizás sin querer aceptar, que el margen para corregir el rumbo se había reducido al mínimo. Las últimas 24 horas de Tupac Shakur comienzan envueltas en una ilusión de normalidad. El día transcurre entre desplazamientos, encuentros breves y una expectativa que flota en el aire.
Las Vegas, con su promesa de exceso y espectáculo, se prepara para otra noche más. Para Tupac es una ciudad familiar en apariencia, pero cargada de tensiones invisibles. Cada paso que da es observado, cada gesto registrado por miradas que no siempre son amistosas. Al caer la tarde el ambiente se vuelve más denso. Hay ruido, risas, música. Tupac se mueve entre personas conocidas, rodeado por un círculo que parece ofrecer seguridad. Sin embargo, esa sensación es frágil. En espacios cerrados, los encuentros son rápidos, casi mecánicos. No hay tiempo para detenerse. La noche avanza con una inercia que nadie parece capaz de frenar. Horas más tarde, en un lugar abarrotado, se produce un enfrentamiento. No dura mucho, pero deja una marca profunda. Los testigos describen tensión, empujones, una descarga de adrenalina que sacude el ambiente. Lo que para algunos fue un incidente más, para otros se convirtió en el punto de quiebre. A partir de ese momento, el aire cambia. Algo se ha puesto en marcha. Después el traslado. Un automóvil recorriendo calles iluminadas por neón, semáforos que se suceden, música sonando dentro del vehículo. Tupac va sentado, confiado, hablando con quienes lo acompañan. La ciudad parece indiferente. Todo ocurre a plena vista, en una de las zonas más transitadas. No hay escondites, no hay sombras profundas. Y aún así el peligro se acerca. En un cruce otro vehículo se aproxima. Se detiene a su lado. Durante unos segundos, el tiempo se estira. Nadie imagina lo que está a punto de suceder. Luego, el estallido. Los disparos rompen la noche y convierten el interior del automóvil en un caos de gritos, sangre y confusión. Tupac cae herido de gravedad. El coche intenta avanzar, escapar, pero el daño ya está hecho. La llegada al hospital es frenética. Luces blancas, puertas que se abren y se cierran, voces que dan órdenes rápidas. Tupac es llevado de urgencia a una sala donde médicos y enfermeras luchan contra el reloj. Afuera comienzan a reunirse personas que no saben si esperar un milagro o prepararse para lo peor. Dentro, el silencio se mezcla con el sonido de máquinas que marcan cada latido. Durante los días siguientes, la información es escasa y contradictoria. Se habla de cirugías, de momentos críticos, de breves estabilizaciones seguidas de recaídas. Tupac permanece conectado a equipos médicos, mientras su cuerpo intenta resistir. Quienes lo visitan describen un ambiente pesado, casi irreal. El hombre que dominaba escenarios ahora yace inmóvil, reducido a respiraciones asistidas y miradas contenidas. No hay grandes discursos finales registrados. No hay una despedida clara. Lo que existe es un proceso lento, doloroso, en el que la esperanza se va apagando poco a poco. Según los reportes, su estado empeora. El cuerpo ya no responde. Las decisiones médicas se vuelven inevitables. En un momento que nunca fue del todo público, la lucha termina. Cuando se confirma su muerte, la sensación es de vacío absoluto. Las horas finales de Tupac no ofrecen un cierre limpio ni respuestas claras. Solo dejan una sucesión de imágenes. Una noche brillante que se oscurece, un automóvil detenido, un hospital en vela. 24 horas que se sienten interminables y que incluso hoy siguen siendo analizadas segundo a segundo en busca de una verdad definitiva. La muerte de Tupac Shakur no cerró la historia. En realidad, la abrió. Apenas se confirmó la noticia, comenzó una carrera paralela, la de reconstruir lo ocurrido y encontrar responsables en medio de un mar de versiones enfrentadas. La escena del tiroteo fue analizada una y otra vez, pero cada revisión parecía generar más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo suceder en una zona tan concurrida? ¿Por qué nadie fue detenido de inmediato? ¿Qué detalles se pasaron por alto en esas primeras horas cruciales? Las declaraciones de testigos resultaron fragmentarias y, en algunos casos, contradictorias. Algunos aseguraban haber visto el vehículo atacante claramente. Otros no podían describir nada con precisión. Hubo quienes hablaron de persecuciones previas, de miradas cruzadas, de gestos que parecían anunciar algo inevitable. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para construir un relato único y sólido. La investigación avanzaba, pero lo hacía con pasos inseguros.
La policía enfrentó una presión enorme. Cada decisión era observada por la opinión pública, por la prensa y por una comunidad que exigía justicia. Se revisaron antecedentes, se trazaron posibles móviles, se intentó encajar el crimen dentro de rivalidades conocidas. Pero el rompecabezas nunca terminó de completarse. Los silencios, voluntarios o no, comenzaron a pesar tanto como las declaraciones. Mientras tanto, los medios alimentaban el debate. Programas especiales, artículos extensos, entrevistas a supuestos expertos. Cada nuevo análisis proponía una teoría distinta. Para algunos se trató de una represalia directa, para otros de una escalada de conflictos mal gestionados. También surgieron hipótesis más extremas, que hablaban de conspiraciones y encubrimientos. Ninguna logró imponerse de forma definitiva. La familia y el entorno cercano de Tupac reaccionaron con una mezcla de dolor y frustración. El duelo se vio atravesado por la sensación de que la verdad estaba incompleta, de que algo esencial permanecía oculto. Los fanáticos, por su parte, se dividieron entre quienes confiaban en que el caso se resolvería y quienes comenzaron a creer que nunca habría una respuesta clara. Con el paso del tiempo, el expediente se volvió un símbolo de impunidad y misterio. Cada aniversario reavivaba las preguntas. Cada nuevo dato, real o supuesto, volvía a colocar el nombre de Tupac en el centro de la conversación. El caso ya no pertenecía solo a la justicia, se había convertido en parte del imaginario colectivo, en una herida abierta que seguía supurando teorías, debates y emociones encontradas. Las horas finales de Tupac no solo marcaron el fin de una vida, sino el inicio de una controversia que trascendió generaciones. Y mientras el mundo seguía discutiendo quién fue responsable y por qué, una certeza se imponía lentamente. La verdad completa, si existía, no sería fácil de alcanzar. Con el paso de los años, la figura de Tupac Shakur dejó de estar ligada únicamente a la noche de Las Vegas y a las balas que apagaron su vida. Su nombre empezó a ocupar un lugar más amplio, más profundo, en la memoria colectiva. Tupac se convirtió en un símbolo de algo que iba más allá de la música. Una voz que habló de rabia y ternura, de injusticia y esperanza, de contradicciones humanas expuestas sin maquillaje. Su legado artístico siguió creciendo incluso después de su muerte. Canciones grabadas en otro tiempo volvieron a sonar con nuevos significados. Letras que antes parecían provocaciones se leyeron ahora como advertencias, como confesiones adelantadas de un destino frágil. Para muchos, escuchar a Tupac se transformó en un ejercicio de memoria. Cada verso recordaba que detrás del mito había un hombre cargando con heridas que nunca terminaron de sanar. Pero el verdadero peso de su legado no está solo en discos vendidos o en reconocimientos póstumos. Está en la conversación que dejó abierta, en la pregunta incómoda sobre cómo la fama puede amplificar tanto el talento como la autodestrucción. En la evidencia de que el éxito no garantiza protección, ni claridad, ni paz interior. Tupac vivió rodeado de gente, pero sus últimas horas revelan una soledad que no se mide en compañía, sino en comprensión. Mirar su vida desde el prisma de sus momentos finales obliga a replantear el relato habitual del triunfo. La historia no es solo la de un ascenso meteórico, sino la de un sistema que empuja a sus ídolos a vivir siempre al límite. Un sistema donde la presión, los conflictos y la falta de espacios seguros terminan cobrando un precio demasiado alto. Hoy, décadas después, las preguntas siguen ahí. Tal vez nunca sepamos con certeza absoluta todo lo que ocurrió en esas horas finales. Pero sí podemos entender algo esencial, que Tupac no fue solo una víctima de una noche violenta, sino el resultado de una acumulación de tensiones, decisiones y circunstancias que se cruzaron en el peor momento posible. Al final, su historia nos deja una reflexión incómoda y necesaria. Detrás de cada figura brillante puede existir una lucha silenciosa. Detrás de cada aplauso, una presión invisible. Y en las últimas horas de Tupac Shakur, el mundo vio no solo el final de una leyenda, sino el eco de una pregunta que aún resuena. ¿Qué precio estamos dispuestos a aceptar cuando convertimos a una persona en un ícono? El silencio que queda después de esa pregunta es, quizás, la parte más honesta de su legado.